Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing y la configuración de esta bombilla de Xiaomi Mi LED Smart Bulb. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Esta es la caja de la bombilla Xiaomi Mi LED Smart Bulb. En el siguiente lateral tenemos las características en dos idiomas, el código de barras y un código QR. El otro lateral nos indica que el fabricante es Xiaomi, tiene el certificado de la Comunidad Europea. Hemos llegado hasta nuestro idioma. La bombilla tiene un consumo de 10 vatios, pero ilumina como un equivalente de 60 vatios. Nos da 800 lúmenes como máximo. Usa el casquillo E27 o de rosca gorda comúnmente conocido. Funciona con corriente alterna de 220 vatios. Tiene un rango de temperatura de color que varía desde los 1700 grados Kelvin hasta los 6500 grados Kelvin. Se conecta vía Wi-Fi en la red de 2,4 GHz y su eficiencia energética es A+. Tiene una vida útil de 25.000 horas y soporta 12.500 ciclos de encendidos. Su altura es de 12 centímetros y su diámetro es de 5,5 centímetros. Es compatible con Alexa y Google Home. Vamos a proceder a abrir la caja. Ponemos la caja de pie. Cogemos el cúter y sacamos el mínimo posible de la cuchilla para no dañar el producto. A continuación cortamos el precinto. Abrimos la tapa. Ahí está. Abrimos las solapas interiores. Y sacamos la bombilla. La dejamos aquí a un ladito. Y aquí tenemos el manual de instrucciones, que incluye varios idiomas, incluido el español. Dentro de la caja no queda más nada. La bombilla pesa 145 gramos. La parte inferior es de plástico gris oscuro y la parte superior es de plástico blanco. Todo el material externo parece de buena calidad. Está construida en aleación de aluminio y plástico de buena calidad. Aquí podemos ver el logotipo Mi. El casquillo es el E27, el de rosca gorda. Y en la parte superior tenemos un plástico duro también de color blanco. Antes de empezar, recuerda tener la bombilla donde tenga cobertura Wi-Fi, porque a veces en nuestra casa hay zonas que están muertas y no le llega la suficiente cobertura del Wi-Fi y puede darnos problemas a la hora de sincronizar con la aplicación. Primero, enroscamos la bombilla en el portalámpara y la encendemos. Ahora vamos a necesitar nuestro móvil o nuestra tableta. Para que puedas ver lo que voy a hacer, te lo pongo aquí al lado. Y ya podremos manejar nuestra bombilla. Podemos apagarla, podemos encenderla, podemos bajar la intensidad hasta donde nosotros queramos. Este es el mínimo. Y podemos subir la intensidad. Y este es el máximo. Si deslizamos de izquierda a derecha, podremos elegir el tono de luz que nosotros queramos. También tenemos abajo la opción de color. Y aquí podremos elegir el color que nosotros queramos para nuestra bombilla. Pulsamos en la pantalla y deslizamos hacia los laterales. Y vamos deslizando hasta que encontremos el color que nosotros más nos guste. Por ejemplo, azul. Aquí también podemos configurar la intensidad del brillo. Podemos bajarlo, podemos subirlo. Tenemos la opción de fluir y en este caso la bombilla irá cambiando de color automáticamente. Tenemos la opción de favoritos, la opción recomendada de amanecer. La luz se hará gradualmente más brillante durante 15 minutos, imitando un amanecer. Tenemos la opción puesta de sol. La luz se atenuará gradualmente en 10 minutos y se apagará,
imitando una puesta de sol. Tenemos la opción de centelleo de vela, que es el efecto este que hace, que de vez en cuando tiene más intensidad y vuelve a bajar la intensidad. Tenemos la opción de noche romántica y vemos que la luz se atenúa y va cambiando entre color rosa, fucsia, rosa más clarito. Tenemos la opción película y la luz se vuelve celeste. Aparentemente no hace más nada. Tenemos la opción también de hogar acogedor. Notificación flash. Cumpleaños. Y noche de cita. Volvemos atrás y arriba a la derecha tenemos la opción de 3 puntitos. Pulsamos y tenemos varias opciones. Tenemos temporizador de sueño. La luz se apagará en el tiempo que nosotros le digamos, 15 minutos, 18, 20, y daríamos arriba a la derecha que dice guardar. Programas. Podemos programar nuestra bombilla para que se encienda y se apague automáticamente en las horas que nosotros le digamos. Estado predeterminado. Si lo dejamos seleccionado como está, si se nos va la luz, si se va la luz y vuelve por la noche, se nos encenderá la luz de la habitación. Desactivamos la iluminación predeterminada. Nombre del dispositivo, que ya se lo pusimos. Podemos crear un grupo de lámparas, gestionar las ubicaciones, por si la hemos cambiado de habitación, compartir dispositivo con otras cuentas o números de teléfono, actualizar firmware. A veces cuando iniciamos la aplicación nos pide que la actualicemos. Cuando la estés actualizando, no la apagues porque puede quedar inservible. Espera a que termine la actualización y entonces cuando te diga que ya está completada y pulses en listo, la puedes apagar tranquilamente. Ajustes adicionales. Aquí nos dice información de la red, ajustes de seguridad, por si queremos ponerle una contraseña para encenderla o apagarla, un comentario, zona horaria del dispositivo, que en mi caso es la zona de Londres, porque es el GMT. Y añadir a pantalla de inicio. También tenemos la opción de añadir el icono de nuestra lámpara a la pantalla de inicio de nuestro móvil y así directamente desde el icono, sin tener que entrar a la aplicación, encenderemos o apagaremos nuestra lámpara. Y por último, la información legal, la ayuda y eliminar el dispositivo si lo vas a poner en otra cuenta. O si se te ha estropeado, le das a eliminar dispositivo. Volvemos atrás. Si mantenemos pulsado sobre el icono de lámpara, nos aparece una serie de iconos debajo. Tenemos mover, renombrar, compartir, eliminar y crear grupo de luces. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.